Bien, buen día. Vamos a trabajar el día de hoy las componentes rectangulares de un vector. Este es el ejercicio 10, página 28, 29 y 30. Esto es para Ciencias Naturales 3. Bien, acá por ejemplo yo tengo un vector cualquiera, se le denota por 1. Tengo que tener un ángulo al cual voy a trabajar el vector. Y entonces voy a tener una componente en Y y una componente en X. Según estábamos trabajando anteriormente las razones trigonométricas, vimos que el seno de un ángulo, pongamos este de acá, es una letra del alfabeto griego, es alfa. Entonces seno de alfa era cateto opuesto dividido hipotenusa, que es igual al vector en Y dividido el valor del vector. Entonces, si yo tengo que calcular el vector en Y acá, el vector que aquí divide pasa del otro lado a multiplicar. Entonces yo voy a decir que el vector en Y es igual al valor del vector multiplicado por la función seno del ángulo. Esta fórmula que está acá es para conseguir la componente en Y, o sea, la vertical. Me falta la horizontal, para lo cual tengo la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el vector, bueno, vamos a hacer la deducción completa. El coseno del ángulo es el vector en X dividido el vector que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si yo quiero el vector en X, esta V que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar. Entonces tengo el valor del vector por coseno del ángulo. Bien. Entonces de aquí en adelante ya no hagan la deducción. Tomen esta para la componente en X, componente en Y, perdón. Entonces, esta va a ser la fórmula de la componente en Y esta va a ser la fórmula de la componente en X. De aquí en adelante tampoco es necesario el hacer la gráfica, o sea, el eje de coordenadas. Posiblemente más adelante sí, en la suma de vectores, pero aquí lo podemos trabajar en forma analítica. Ahora vamos a trabajar algunos ejemplos numéricos, los cuales les van a dejar más claro cuál es la forma de utilizar estas dos fórmulas: componente X, componente en Y. Entonces pasamos a los ejemplos numéricos, por favor. Pausa. Bien, ahora calculemos estas componentes vectoriales que tenemos acá. Dice el ejemplo 1, calcular las componentes vectoriales de B igual 5 newtons, que es mi vector, a un ángulo de 40 grados. Entonces ya no hacemos la deducción de la fórmula, la tenemos que tener presente. Entonces el vector en X es el vector por coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el vector? 5 newtons por coseno de 40 grados. Acuérdense siempre de revisar su calculadora
que esto marque una letra D. Entonces aquí ya les ponen eso en su calculadora. 5 newtons por coseno de 40. Y esto me da 3.83 newtons. Esa es la componente en X. Ahora, la componente en Y es el vector por seno del ángulo. Son los mismos 5 newtons multiplicado por seno de 40 grados. Estos dos van multiplicados. Esto me daría 3.21 newtons. Resolvemos el número 2. Dice calcular las componentes vectoriales de 17 libras al oeste. En este caso, recordemos nada más la orientación de un eje de coordenadas. Si yo tengo norte, sur, oeste, este, quiere decir que mi vector viene hacia el oeste, hacia acá. Entonces, en gramos serían 0, 90, 180, 270. Entonces, el ángulo que tengo que utilizar es desde el de 180, porque se dirige hacia el oeste. Entonces acá vamos a calcular el vector en X. Vector por coseno del ángulo, el vector 17 libras por coseno de 180 grados, y el vector en Y es el vector por seno del ángulo, 17 libras por seno de 180 grados. Ahora saquemos este valor. Bien, ahora no se sorprende este resultado, ya que todo acá va sobre el eje X negativo. Entonces acá del origen a la izquierda los valores de X son negativos, todas las libras. Sobre Y no hay nada, entonces aquí sale 0. Bien, el último que tenemos que hacer es calcular las componentes de un vector de 2 metros por segundo cuadrado a un ángulo de 120 grados. Entonces el vector en X es el vector por coseno de 120 grados, y el vector en Y es igual al vector por seno de 120 grados. Aquí queda menos 1. Se copia con todo y sí. ¿Ya? Si aquí da negativo, lo pone usted en negativo.
Entonces tenemos componente en X menos 1, componente en Y 1.73 metros por segundo cuadrado. Entonces en el ejercicio solamente hay que hacer esto, ¿ya? Los cálculos de vector en X y los cálculos de la componente X, la componente Y de cada uno. Graficar no, así se evitan espacio. Que tengan un buen día y nos vemos.